Industria. También fue candidato a síndico, recuerdo como ahora, cuando enfrentó a su compañero Bienvenido Pérez, a quien derrotó, aunque lamentablemente no pudo alcanzar la alcaldía en ese momento, pero después de eso fue gobernador, era gobernador precisamente en ese momento, si la memoria no me falla. Sí. Fue dentro de ese proceso que el profesor 2006. Aspiró en el 2006. También fue director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Yo diría que es un padre orgulloso de una prole realmente, para mí, interesante. Es el padre del próximo diputado Jariski Izquierdo, de Mileima, de Melisa y de, ¿cómo se llama la otra? Aurelis. Aurelis. Y después de Aurelis está María Amelia y después está Margaret Sofía. No, ya yo son 5 hembras. Sí, bueno, definitivamente, pero una parte también muy interesante. Nuestro invitado es un hombre de absoluta confianza del presidente de su partido. Además, es el presidente en la provincia de Santiago del partido La Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida al profesor José Augusto Izquierdo y Reynoso. Así es. Buenos días, profesor. Buenos días. De verdad que es un placer tenerlo por aquí. Para mí también es un grato placer tenerlo aquí. Una satisfacción grandísima, de verdad, porque lo admiro mucho, admiro su trabajo. Muchas gracias. Yo sé el trabajo que usted está haciendo aquí en Santiago y hay que reconocerlo. Y yo feliz de estar con ustedes dos amigos. Sí. Profesor, inmediatamente dígale al pueblo y díganos a nosotros cómo van los trabajos, cómo va la Fuerza del Pueblo. La gente sabe que va creciendo, que está en una posición en pleno desarrollo, pero usted conoce más que yo de eso. Díganos cómo va eso. Mire, nosotros apenas tenemos 3 años de fundado. Nos dimos como tarea, en principio, crecer, desarrollar al partido. Primero nos pusimos una meta de 500,000 de miembros, luego 1 millón de miembros. Ustedes recordarán que esa meta la culminamos aquí en Santiago con una concentración el 11 de diciembre del año pasado, la meta del 1.000.000. A mediados de año debíamos tener 2 millones, 1,5 millones, y finalmente llegar a los 2 millones de personas en el mes de septiembre era la meta. Es decir, conformar el partido, estructurar el partido en todas las demarcaciones del país, en los 235 distritos municipales, los 158 municipios, las 32 provincias, el exterior del país. Y ya nosotros tenemos la Fuerza del Pueblo organizada, estructurada en toda la geografía nacional y donde quiera que está la diáspora dominicana, donde quiera que hay grupos, bolsones importantes de seres humanos en el mundo, ahí está la Fuerza del Pueblo presente. Lo digo porque está en Italia, porque está en Suiza, porque está en España, porque está en Panamá, porque está en Puerto Rico, porque está en Venezuela, porque está en Estados Unidos, está en Canadá. Es decir, ya nosotros somos una organización que está sembrada en todos los lugares donde están los dominicanos y las dominicanas. O sea, la Fuerza del Pueblo ya va a tener sus candidatos en ultramar, en todos los lugares donde hay dominicanos. Así es, así es. Bueno, interesante. Profesor, ¿por qué se dice por ahí que la Fuerza del Pueblo, el color verde, está de moda? O sea, ¿qué entusiasmo ve usted ahí en la gente, cada visita que se da a cada hogar para que forme parte de este gran equipo que es la Fuerza del Pueblo? Mira lo que ocurre. El PLD cumplió una era, 20 años en el gobierno, 16 de manera ininterrumpida, con realizaciones, con muchísimas luces, con sombra. Bueno, llegó un momento, por razones que no tenemos tiempo para explicarlo, ¿verdad?, que la gente o se hastía o decide salir de ese partido. Y bueno, se produce el cambio. Se produce el cambio que conocemos. Viene el PRM a dirigir los destinos del país. Viene con una serie de promesas de que iba a cambiar este país.
O sea, el tema era que este país, la delincuencia nos estaba arropando y que nosotros tenemos un plan para enfrentar la delincuencia y que nosotros tenemos el plan Giuliani y que nosotros en 2 años está resuelto el problema de la delincuencia en la República Dominicana. Tenemos un problema de inmigración, de la inmigración haitiana, y el presidente decía que al año no había, aquí en este país no iba a haber un solo ilegal, porque aplicando la ley iban a estar todos fuera, todos los ilegales. Al final, este gobierno ha dado visas, venden visas hasta en los colmados, hasta en lugares públicos para que los haitianos vengan al país, los que vienen legales y los que vienen ilegales. Se nos ha llenado el país aquí y no se ha hecho absolutamente nada, y fíjense en qué punto nosotros estamos. Bueno, con el tema de la delincuencia ustedes saben que no se ha hecho nada. El presidente hablaba de que nosotros, la comida aquí era muy cara, iba inmediatamente iba a rebajar el 30% a la canasta familiar, la encontró en 35 y la tiene en 45. El gobierno, una de las promesas del gobierno, porque también decía que pagábamos la energía eléctrica más cara del mundo, se pagaba aquí. Y resulta que ahora le ha producido 3 aumentos a la energía eléctrica, que aquí se pagaban los combustibles más caros del mundo, y se inventaron hasta una fórmula, cómo iban a desmontar los impuestos a los combustibles. Y resulta que con el tema de Ucrania, el petróleo llegó a pasar los $100 el barril, el gobierno lo subió, después fue el problema de Ucrania, bajaron los combustibles, bajaron en todo el mundo, menos en la República Dominicana. Aquí la gasolina se quedó igualita, los combustibles se quedó igualita, la fórmula se ha perdido, la fórmula parece que no aparece por ningún lugar, y entonces tenemos un país con una delincuencia que nos arropa, tenemos un país con una canasta familiar que es inaccesible, es inalcanzable para los pobres. Tenemos un país con energía cara, con combustible caro, con problemas de desempleo, problemas de educación, con problemas en la salud. Y este gobierno entonces, que representó el cambio, que enarboló el cambio ha sido para peor, el cambio ha sido para atrás. Y entonces la gente comienza a ver, naturalmente, a ver quién puede solucionar los problemas que tiene la República Dominicana. Y cuando tú revisas y ves los líderes políticos, los hombres con conocimiento, con experiencia, con conocimiento del país, entonces tú tienes necesariamente que ir a Leonel Fernández. Leonel Fernández es sin duda alguna el político más exitoso de todos los tiempos en la República Dominicana. Político más exitoso. Pues Balaguer duró 22 años en el gobierno, pero Balaguer duró 22 años, fue impuesto por las tropas norteamericanas, se imponía sangre y fuego, con elecciones fraudulentas. Leonel Fernández ganó 3 elecciones con más del 50% de los votos y sin cuestionamiento de nadie. Y llevó al Partido de la Liberación Dominicana a ganar una gran cantidad de procesos de manera consecutiva, sin discusión, sin fraude, sin obligar a nadie en el voto. De manera que llevó ese partido, el partido viejo, lo llevó al poder, conforma una nueva organización, porque aquella organización se prostituyó, se dañó, la dañaron, ¿verdad? Una organización que es una pena, pero bueno, ya es su problema. Nosotros salimos de esa organización y estamos construyendo, hemos construido una organización ahora despejada de todos esos problemas, una organización limpia, alejada del grupismo, alejada de esos males que destruyen a los partidos políticos, y estamos listos, preparados para gobernar el próximo año la República Dominicana. Profesor, ¿usted qué entiende que, como decía don Juan, es importante o es necesario que en un momento determinado, pensando en que se gobernó ya anteriormente, que en un momento determinado la oposición asumiera el gobierno para que el pueblo tuviera la oportunidad de comparar entre un partido y otro? Yo creo que es una situación adecuada para aplicar
esa expresión de don Juan. 100%. Mira, en el PLD se generó una mística con la formación de ese partido, una mística, una disciplina. Se crearon hombres que comenzaron a estudiar la política, porque Juan Bosch establecía que la política era para los políticos. De ahí aquella expresión de zapatero a tu zapato. La política no es para empresarios, la política no es para comerciantes, la política no es para artistas. La dirección, la política es para políticos, gente que se forman políticamente, se forman en el conocimiento del Estado, en el conocimiento de las estructuras de los países. Usted se forma, usted hace de eso una profesión, y usted es regidor, y usted llega a diputado, y usted es funcionario, y usted entonces da un salto y llega hasta presidente de la República, que puede llegar a presidente de la República. Eso es lo que ocurre con el político. Cuando tú te sales de una rama, por ejemplo, empresarial, y llega entonces a la política, va a ocurrir lo que ocurrió en Chile, con Piñera, lo que ocurrió con Martinelli, en Panamá, con presidentes llegan a empresarios, y entonces lo que llegan es a ver el país como una empresa y a manejarla como una empresa privada, y ese no es el país. Un político tiene que tener el equilibrio de ver entre lo que le conviene a las empresas privadas y lo que le conviene a la población, que muchas veces no es lo mismo. Entonces usted juega al equilibrio. Cuando tiene una visión empresarial va a manejar con esas, y si es guardia va a manejar como si fuera un ejército. Mire qué bien, usted me dio ahí una pregunta interesantísima que puede ser muy aclaratoria. Por ejemplo, la gente dijo, con el proceso de privatización de las empresas estatales, que Leonel la regaló, dicen por un lado, otros dicen que la vendió, y yo tengo entendido que no una cosa ni la otra porque los fondos están ahí. ¿Usted podría decirle al país más o menos cómo es el proceso y en definitivamente qué es el FOMPER? Porque aquí la gente escucha, que FOMPER, que esto. ¿Qué es realmente el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas? Mira, lo primero que el pueblo tiene que saber, que a la muerte de Trujillo era parte del presidente de la República, de jefe del ejército, de guardia, era el dueño de las empresas de la República Dominicana. Trujillo desarrolló el capitalismo en la República Dominicana y las principales empresas eran de su propiedad. A la muerte de Trujillo, esas empresas pasan a mano del Estado, a mano del gobierno. Llámese la fábrica de cemento, Corde, la fábrica de vidrio, de papeles, la fábrica de la pintura, los clavos, de aceite, los clavos enriquecidos, los clavos, la fábrica de saco, fasaco. Entonces, ¿qué ocurre con todas esas fábricas? Que se fueron quedando en el camino por dos razones. Por malos manejos de los gobiernos, en este caso de los gobiernos que ha tenido el país después de la muerte de Trujillo, los 12 años de Balaguer, y bueno, los otros años los primeros 8 años del PRD, y entonces llega Leonel. ¿Qué pasó con esas empresas? La mayoría habían ya desaparecido. Había desaparecido la fábrica de papel, que está en Villa Altagracia ahí, había desaparecido la fábrica de saco, la FADO, que era la fábrica de zapatos, y muchísimas de ellas, otras habían desaparecido porque, por ejemplo, cuando desaparece la industria del papel, Indupapel, es porque ya no se usa el papel que se usaba de funda. Antes todo, tú vas a un colmado, el plástico lo sustituyó. El plástico lo sustituyó y lo elimina. Y entonces vienen una serie de empresas que terminaron, ya nada se hace de cabulla aquí, cosas de cabulla. Y entonces se quedan en el camino. Los ingenios, que eran también de Trujillo, los ingenios, a partir del año 1978, tú recordarás que Juan Bosch llamó la atención porque en el mundo se estaba produciendo el ciró de maíz y se estaba produciendo el azúcar de remolacha en Europa, y el azúcar iba a tener problemas, y él le propuso a don Antonio Guzmán que diversificara. Que nos bajaron la cuota, profesor. Y entonces nos bajaron la cuota, quiebra la industria azucarera en la República Dominicana y esos ingenios naturalmente quiebran. Es decir, un grupo de empresas quiebran, pero otras siguieron hacia adelante. Por ejemplo, las de producción de energía eléctrica, la fábrica, la tabacalera, que era una industria también que era de Trujillo, la tabacalera, que producía el cigarrillo Monte Carlo, tú recuerdas que era una marca nacional.
ya dije, la fábrica de cemento, que la habían quebrado. Y entonces, 2 generadoras eléctricas, la tabacalera, la fábrica de harina, la harina de trigo, los molinos dominicanos, eran empresas que estaban ahí en quiebra, entre si me caigo o no me caigo. Tú recordarás, porque tiene edad para recordarlo, que había que darle un subsidio de $1 millón mensuales para pagar nómina a los molinos dominicanos, y que todos los años no iba a haber telera porque no había harina y había que subirlo. Entonces, el presidente lo que hizo fue, ante esas empresas deficientes, fue inventarse el sistema de la capitalización. Por ejemplo, Ejejaina, que es una de las generadoras energéticas más grandes, la valoraron en 144 millones de pesos. Vinieron organismos internacionales, hicieron un evalúo de esa empresa, costaba 144 millones de dólares. El gobierno de Leonel Fernández hizo una licitación internacional a empresarios que quisieran invertir y decir, vengan empresarios, traigan 144 millones de dólares y vamos a asociarnos 50-50. Esos 144 millones de dólares que tú vas a traer no me los vas a dar a mí. Vamos a invertirlo en la empresa para generar energía eléctrica. Entonces esa empresa que no estaba generando nada, que tenía estructuras obsoletas, en la inversión, cuando viene y se hace el amarre con el sector privado, 50-50, entonces y se invierte ese dinero en la producción de energía, eso hizo que Jaina, que producía muy poca energía, terminara subiendo hasta el techo en la producción de energía, que era lo que necesitaba el país en ese momento. Eso pasó con Ejeitabo, y se asoció, ahí vinieron empresarios canadienses y venezolanos. Nos asociamos en Molinos de Los Ama con una empresa de Centroamérica, que son de los grandes productores centroamericanos, fundamentalmente con sede en Guatemala, creo, Costa Rica, y nos asociamos 50%. ¿Qué pasó con esas empresas que se capitalizaron? Yo fui el director de Fomper cuando cumplía 10 años. La ley se fundó en el 1, yo era en julio del 2001. En el 11 yo hice un estudio, un trabajo, a ver qué había pasado en el proceso de capitalización. ¿Y qué pasó? El gobierno tenía que subsidiar todas esas empresas. Subsidiarlas, es decir, sacar dinero de un lado para que esas empresas siguieran funcionando. Después de la capitalización, entonces esas empresas comenzaron a darle beneficio al gobierno. Y el gobierno todos los años, a este gobierno y a los otros, le quedan alrededor de 1.000 millones de pesos de ganancia de esas empresas. En la actualidad todavía. En la actualidad, de esas empresas que Leonel Fernández capitalizó. Es decir, no las regaló, son del gobierno todavía en el 50%. Ahora tienen un valor muy superior al valor que tenían aquella vez. Están funcionando y le están generando beneficio al gobierno. De manera que la capitalización que se hizo con Leonel Fernández, mira, los PRMistas son los que hablan de eso, que entregaron las empresas. Dile a ellos que le compren las acciones al sector privado y que lo saquen al sector privado. Que le compren a Jaina, ellos pueden hacerlo. Que le compren a AES, que le compren a la gente de Molinos, que le compren a los españoles que están en Tabacalera, que se la compren, la parte del gobierno, y la recuperan. No la van a recuperar, no lo van a hacer, porque lo que es efectivo, lo que es de verdad, lo que es real, es que hoy esas empresas son altamente eficientes y que son productivas para el Estado Dominicano y le están dejando beneficio al Estado Dominicano. Las demás empresas se quedaron en el camino y no tuvo nada, absolutamente nada, Leonel Fernández que ver con esas empresas. Nosotros llegamos con esas empresas quebradas. Profesor, se dice que los fondos del Fomper, el director lo maneja a discreción, ¿eso es cierto? Bueno, yo no sé, porque ahora el Fomper está en un limbo. Recuérdate que esa fue una de las instituciones que el gobierno supuestamente liquidó, eliminó. Ahora lo que hay que preguntarle al gobierno es cómo están manejando esos fondos. Porque resulta que, por ejemplo, todas las empresas al principio de año, a más tardar en el mes de abril,
tienen que rendir sus cuentas, ¿verdad? Y tienen que repartir beneficios. Y esos beneficios iban a los fondos patrimoniales, al FONPER, los beneficios que le tocaba al gobierno. De manera que habría que ver ahora quién está recibiendo esos beneficios, y cuántos son, y cómo se está haciendo. Eso faltaría saber. Lo que ocurría era que el FONPER era una institución descentralizada del gobierno, tenía actuación propia, esos recursos le llegaban y la ley establece cómo se invertían esos recursos. En los primeros años de FONPER, por ejemplo, si era tabacalera, los recursos de tabacalera tenían que ir a resolver problemas del entorno donde estaba tabacalera. Por ejemplo, ahí se hicieron unos apartamentos frente a donde estaba el colegio de la tabacalera, se hicieron algunas inversiones en lugares donde habían trabajadores de la tabacalera. Si era en los ingenios, a mí me correspondió en Batey 5, creo, hicimos una escuela, inauguramos un liceo, inauguramos con el presidente Fernández, con los recursos del FONPER hicimos un liceo ahí. También becas también recibían. Sí, pero sobre todo inversiones en obras. Sí. Por ejemplo, nosotros inauguramos ahí en Pekín, en la zona sur, inauguramos un liceo que tuvo un costo de 200,000, uno de los mejores liceos que hay aquí, que es el Don Bosco, en Pekín. Nosotros hicimos una inversión ahí de más de 60 millones de pesos solamente en equipos, porque es un liceo politécnico, donde se enseñan incluso, ahí se preparan los técnicos que reparan los artefactos de las clínicas, modernos de las clínicas, los tomógrafos, las cosas que aquí no se preparaba ese tipo de personal, ahora se está preparando en ese liceo. Eso fue una inversión de FONPER. El FONPER agregó a IPISA una serie de aulas, a IPISA, aquí en Santiago, al Infotet, e hizo una serie de obras funerarias, yo hice, por ejemplo, en el tiempo que me tocó, un complejo deportivo en Cienfuegos, un complejo deportivo porque es play de béisbol, tiene una cancha de jugar basquetbol, una cancha de jugar voleibol, y tiene hasta habitaciones y áreas de cafetería y de cosas, hasta habitaciones para los intercambios deportivos. Cuando yo estuve en FONPER, nosotros hicimos el Parque de las Lagunas, que lo invito a ustedes que vayan ahí a Villa González, a la entrada del Parque de las Lagunas. Ese es el parque ecológico, el único parque ecológico importante de verdad que hay en este país. Bueno, ahí nosotros tenemos, ¿verdad?, en la capital, sobre todo tenemos algunas áreas ecológicas que son importantes. Pero aquí está el Parque Ecológico de la Laguna, un área virgen que había ahí en Villa González, con microclimas que son propios solamente de ese lugar, que nosotros lo recuperamos porque lo estaban invadiendo, e hicimos ahí un parque ecológico donde la gente puede ir a divertirse, a caminar, a pasear con seguridad, con área perimetral. Ese era el tipo de obra que hacía FONPER. Bueno, que hacían la gestión mía, pues yo respondo por la gestión en el tiempo que yo duré, que solamente fue 1 año y 5 meses que duré. Profesor, perdón, sería bueno aprovechar para informarle al profesor Izquierdo que se acaba de integrar nuestro compañero Miguel Eduardo Taveras Bejarán, que es parte de este equipo. Yo creo que usted lo conoce. Usted está cómodo hoy aquí porque está en mayoría absoluta. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué dicen, profesor, ¿por qué dicen que Leonel Fernández es el alumno más aventajado del profesor Juan Bosch? Mire, la política es servicio. Se supone que el político, el que se dedica a la política, tiene que tener sentimientos de servicio, ir a servir. Recuerden por eso el lema de servir al partido para servir al pueblo que generó Juan Bosch. Y aquella expresión, creo que de Sandino, o no sé, o de un poeta nicaragüense, que dice, Rubén Darío, que el que dice que el que no nace para servir, eso es de la madre no Teresa, sirve para vivir. Eso es de la Madre Teresa de Calcuta.
No creo, no. Sí, pues yo No, sí creo. Es más viejo de ahí. No, eso es de la madre Teresa. El que no nace para servir, Bejarán me dijo eso a mí, yo le busqué que esa es la no autora. nace, es posible que ella la usara. El que no nace para servir no sirve para vivir. Eso es de Rubén Darío. Y entonces, el que entra a la política, el que abraza la política, tiene que abrazarla como una para Mucha gente se la servir, atribuye a Juan Bosch. para servirle a los demás, para servirle a la nación. Y entonces, como es una obra de servicio, Juan Bosch creó un partido, creó el PRD con esa mística, lo abandonó cuando no pudo con él, que se dio cuenta que ahí no había forma de enderezarlo, y creó una organización política que tuvo mucho éxito, ¿verdad? Y naturalmente que Leonel Fernández ingresa al PRD con Juan Bosch, de la mano de Juan Bosch, él lo ha explicado muchas veces, de la mano de Juan Bosch, y se forma políticamente bajo la directriz del profesor Juan Bosch, y entendió a qué se va la política. Por eso, de Leonel se pueden decir muchas cosas, pero nadie puede decir que es dueño de finca, que es dueño de empresas, que es dueño de fábrica, que tiene casa en Miami, que tiene casa en ningún lado, porque Leonel Fernández es un hombre de servicio, que no le interesa el dinero. Por eso nadie dice que Leonel Fernández enriqueció a los hermanos, ni los amigos, ni mucho menos, porque él son de la gente que siempre están viendo en función del interés de los demás la política, y así actúan. Yo creo que todavía hay mucha gente que no sabe si Leonel tiene hermanos o no. Y recuerdo que cuando Leonel comenzó su primer gobierno, una de las primeras inversiones que se trajo al país fue la de Carrefour, que está en el 9 ahí cuando uno va llegando. Sí, claro. Y la gente le atribuyó que eso era de él. Sí, así es. Porque aquí es que la gente más inventa. Izquierdo, con relación ya desde el punto de vista político, ¿cuántas reservas de diputados tiene la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago? Mira, hay dos tipos de reservas en los diputados y los regidores. La reserva del incumbente, sí. En el caso de Santiago nosotros tenemos un diputado, entonces nosotros tenemos una reserva que es Félix Michel, que es para ese diputado. En el caso de los regidores, que son 4 regidores, en el caso del municipio de Santiago, son 4 reservas. Y donde quiera que nosotros tenemos vocales y regidores, hay reservas que son para ellos, y hay otras reservas que son reservas para negociaciones. Entonces el 20%, nosotros, que es la reserva de ley, es el 20% de reserva que tiene el partido en todos los estamentos, en todas las estructuras. Senadurías, diputaciones, regidurías. Pero habrá acuerdo aquí en Santiago con el PLD o el PRD, porque ya han firmado un pacto nacional y por lo menos habrá algún tipo de acuerdo. Yo, aparte de presidente de Santiago, también soy de la dirección política y estoy en la comisión de alianza. Sí. También soy parte de la comisión de alianza. Hay cosas que tú no las puedes decir, que no se pueden avanzar, porque hay cosas que se dan o no se dan. Cuando se produce una fase de negociación, un proceso de negociación, nos sentamos de cara tú y yo, tú de un lado y yo de otro. Y tú me pides y yo te oferto, y tú me ofreces, y yo te doy, yo te quito y tú me pones. Hasta que no se termina el proceso de negociación, no se puede decir porque no está aterrizado. Lo que sí se acordó ya y está plasmado en un documento es que vamos a ir a una gran alianza y que cada quien llevará su candidato. El que lleve candidato lo llevará, pero si no clasificare y uno de la gran alianza clasifica para la segunda vuelta, entonces todos tienen que apoyar a que clasifica. Esa parte está clarita en la alianza. Hay segunda vuelta. Clasificó Leonel, todos los otros tienen que apoyar a Leonel, eso está claro. Y la otra cosa fue que se cogió como simbólicamente 3 senadores, uno de cada partido, y se proclamó, ustedes recuerdan, en la fase de alianza, y se habló de algunos ayuntamientos. Lo que te puedo decir, Bejarán, su segundo apellido, pero así es que lo conocemos. Sí. Lo que te puedo decir, Bejarán, es que está todo sobre la mesa. Está Santiago, este Distrito Nacional, está todo sobre la mesa. Ya en este mes hay que definir eso, y bueno, se darán a conocer las alianzas cuando se hagan en todos los municipios y las provincias. Las que se hagan, se harán, pero todo está sobre la mesa. Bueno,
Señores, estamos conversando con el profesor José Augusto Izquierdo, presidente municipal o provincial de la Fuerza del Pueblo. Presidente provincial de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago. Profesor, a propósito de la alianza, como que yo noto que a veces como que hay que poca confianza, porque veo que la Fuerza del Pueblo siempre trata al PLD de que como el partido viejo, que es a Leonel que hay que apoyar. Hay gente que dice que si Abel queda en segundo, la Fuerza del Pueblo no va a votar por él. ¿Cómo es la cosa? Cuénteme qué es lo que hay de verdad. Mira, la verdad es que todos los partidos están en competencia. El PLD tiene su candidato y el PLD quiere que sea su candidato el presidente de la República, ¿no es así? Lógico. El PRD lleva su candidato. Miguel es el candidato del PRD y él va a tratar de ganar el proceso electoral. Leonel Fernández es el candidato de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández va a tratar de ganar su candidatura. De otros partidos aliados que nosotros tenemos van a llevar candidaturas propias para la presidencia. Y hay otros partidos que no lo van a llevar, que ya Leonel es su candidato a la presidencia. Pero nosotros tenemos que entender que el PLD tiene que desarrollar su campaña. El PRD tiene que desarrollar su campaña y nosotros la de nosotros, porque somos aliados, pero estamos enfrentados en la presidencia de la República. Hay que entender eso. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestra diferencia, dirimirla con respeto, ¿verdad? Con respeto es lo que tenemos que hacer, pero después no le puede decir al candidato del PLD que ande tirándonos piropas a nosotros, no, que haga su campaña y nosotros hacemos la de nosotros y Miguel hace la de él y después entonces veremos el que clasifique, porque hay una lucha en principio, hay que clasificar. Es un refrán que dice en común a la gente, juntos pero no rebrujado. Claro, así es. Profesor, usted sabe que con este problema que tenemos en la actualidad con la frontera dominico-haitiana, el presidente tenía agendado ir a Dajabón. No sé por qué motivo fue que él pospuso esa visita a Dajabón. Sí, mira, el problema de Dajabón y el problema de esa área es que está muy sensible. Ahora mismo en Dajabón, en la zona fronteriza, hay una situación muy difícil. Muy tensa. Difícil, tensa y difícil. Tensa porque el gobierno dominicano, buscando votos, como dicen los muchachos ahora, buscando views, buscando protagonismo electoral, agarró helicópteros, no sabe dónde se ha metido, vehículos de guerra y lo ha llevado para la frontera y la gente entendió, y te lo estoy diciendo porque mucha gente, profesionales con conocimiento, y qué es esto, una guerra, y nos vamos a la guerra. Sí. Los propios haitianos, los pobres que vivían aquí despavoridos, la mayoría se han ido, sí. Han salido corriendo, que los van a matar aquí porque fue una guerra. Miedo. Porque nosotros llevamos todo esos armamentos a la frontera y nadie sabe a pelear con quién. Porque en Haití no hay con quién pelear, en Haití no hay ejército. En Haití no hay ejército. En Haití lo que hay son bandas armadas. Y entonces con un canal que ni el gobierno lo estaba haciendo, no es el gobierno tampoco. Entonces tú no puedes reclamarle al gobierno. Entonces íbamos a entrar a Haití a pelear con esas bandas. Entonces eso es lo que ha generado una situación muy difícil. Y entonces el presidente también ha cerrado la frontera, cierra la frontera. No hay negocio, no hay comercio. ¿Usted sabe qué pasa con Haití? Nosotros negociamos 2.7 millones de dólares diarios con Haití. Ese es el negocio de nosotros. Nosotros tenemos un negocio de 160 millones de pesos diarios. 160 millones de pesos diarios con Haití. ¿Y tú sabes cuál es la diferencia? Es 95 a 5 en la balanza comercial de nosotros. Es decir, de cada 100 pesos que negociamos, 95 lo vendemos nosotros de aquí para allá y ellos 5 de allá para acá. De manera que es una balanza sumamente positiva para nosotros. Y ese negocio se paralizó. ¿Qué pasa ahora con eso? ¿Qué vendemos nosotros a Haití? Todo. Haití no está produciendo nada. Nosotros, todo lo que se consume en Haití se lo estamos vendiendo nosotros, prácticamente todo. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, cosas que son perecederas, como los huevos. Los huevos apenas te duran 10, 15 días, lo más que puede durar un huevo. Luego a partir de ahí se daña.
Y entonces esos huevos que se producen en la República Dominicana para vender a Haití ya no se están vendiendo en Haití. ¿Qué hacemos con ellos? O ir a la plaza del huevo en Moca y regalarlo y botarlo, los huevos pudriéndose. Ustedes no vieron ayer que circuló en los medios que Fernando Capellán renunció de APEDI. Sí, Fernando Capellán renunció de APEDI para enfrentar los problemas que va a tener. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas? ¿O por qué tiene una empresa en Haití? Él tiene una empresa en Haití que funciona en Haití, pero está cerrada la frontera. Esa empresa está cerrada. Pero esa empresa tiene contratos, que tiene que cumplir contratos. ¿Y cómo lo cumple? Pero esa empresa tiene trabajadores, que tiene que indemnizar. Si usted lo va a sacar, si eso ocurrió, ¿qué van a hacer con esos trabajadores? ¿Seguirle pagando? ¿Qué dice la ley? ¿Qué establece la ley? Liquidarlo a todos. Eso genera una situación difícil, pero sobre todo los contratos que tiene en el exterior, que tiene que cumplir, porque los contratos tienen penalidades. Cuando tú no me cumples hay una penalidad. Ese señor debe tener la cabeza, ya usted sabe, con esos problemas. Y entonces todos los productores que producen para vender a Haití, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, ayer yo veía una persona que trae como unas gomitas que se comen, que parecen como chicle o parecen así, pero son unas gomitas que la traen de Turquía. Son unos furgones, lo traen de Turquía, pero se venden en Haití, porque a los haitianos que les gustan eso. Y él tiene su furgón ahí, y eso es perecedero. ¿Y qué va a hacer con eso? Un tipo que se estaba buscando la vida trayendo cosas para vender, lo va a quebrar. Desde que le dio un calorcito se van a pique. ¿Y qué está pasando con los productores de tomate, los productores de papa? ¿Sabes los tomates, las papas, el repollo que baja para Haití? No está llegando. ¿Y qué está pasando con eso? Se está dañando. El día de ayer los productores de huevos tuvieron que regalar toda la producción de huevos porque se le iba a dañar. Y pollos también. Ajá. Pollos, tuvieron que regalarlo. Porque y en lo adelante, ¿qué va a pasar? Yo tengo un amigo. ¿Qué va a tener que cerrar? Yo tengo unos amigos que son hondureños, que vinieron con una empresa alemana aquí a producir abono orgánico. Y ellos están ahora trabajando aquí. Y tienen unos sembradíos por ahí, por el nordeste, Nagua, esa zona, por ahí. Y tienen 300 trabajadores haitianos y se les fueron 100. Pero cuando los haitianos se van, ellos quieren que tú los liquides, países. Se les fueron 100. Y después 10 y todo el mundo arriba de él que quieren que los liquide porque tienen miedo. Y se están yendo. Ahora no estamos pendiendo para aquel lado. Pero los haitianos, que son los que hacen el trabajo en la construcción y que hacen el trabajo en la agricultura, esos haitianos se están yendo a su país. Los productores agrícolas de la región noroeste y del nordeste del país están quejándose debido a que la producción se está perdiendo. Primeramente, se le pierde una gran parte del mercado y la fuerza laboral que es haitiana no la tiene. O sea, que ellos están condenados a fracasar este año con la cosecha. Así es. Entonces, en un país que este año, señores, este año nuestro país va a crecer en un 2 puntos. Si le va bien, 2.5. Que eso es un fracaso. Creo que no. Si le va bien. Es un país con problemas económicos serios, la República Dominicana. Con un petróleo ahora que amenaza con meterse a $100 el barril. Con el problema de la producción de Haití, que no se está vendiendo, y el negocio de Haití, que son unos 1.100 millones de dólares al año que producen los negocios con Haití. Con esa baja, con la dificultad que tiene China ahora mismo, que China va a crecer un 5%, eso es menos demanda. Con la dificultad de Europa, que Europa va a crecer, Europa un 0%. Eso significa problemas para la República Dominicana. Con la dificultad de Estados Unidos también, que su crecimiento va a ser pírrico. Evidentemente hay un problema económico en el mundo. La República Dominicana tiene problemas, y agravado ahora con el tema del cierre de la frontera de Haití, que le genera un problema a este gobierno. De manera que preparémonos, porque la crisis va a seguir agudizándose en la República Dominicana. Profesor, entonces, en base a todo eso, ¿cómo podemos justificar lo que dicen las encuestas a favor de un gobierno que está viento en popa, según... Mira, este gobierno tiene mucho dinero, está manejando mucho dinero, está manejando 9,000 millones de pesos en publicidad para colocar al gobierno. Entonces, el gobierno lo que ha diseñado es una narrativa, de que se van en primera vuelta, porque saben que no pueden ganar en primera vuelta. ¿Sabe por qué no pueden ganar en primera vuelta?
porque la votación del PRD o el PRM históricamente ha rondado un 40%. Nunca ha pasado de ahí. Y la oposición ahora al PRD tiene un 60% de oposición. Ahora lo que se ha hablado es que hay una alianza ya de la oposición, ¿verdad? Lo que significa que estamos hablando de un 60%. Este presidente de la República no pasa de un 40%. En las encuestas le dan entre un 39, un 40%. Todas las encuestas que se hacen serias. Ahora, el gobierno tiene una encuestadora que es de ellos, de los asesores de ellos, los mexicanos, RCC. Y entonces eso hace encuestas, ¿no? Para ganar en primera vuelta todo lo que quieren. Tienen la encuestadora que es del Centro Económico de Cibao, que ahora le cambiaron el nombre y le pusieron otro nombre más bonito para que parezca extranjera, y también hace una encuesta. Todas las encuestas, la Gallup, que era la encuesta a creer de todo el mundo, ellos la adquirieron la Gallup también, y han llevado una narrativa. Fíjate que la Gallup ni se ha atrevido a publicar. Porque ¿qué pasa con las encuestas? Tú puedes decir hoy, a 9 meses, cualquier lo que te dé la gana, pero a medida que se va acercando el proceso, tú tienes que ir acotejando los números, porque los números entonces no te van a dar. Porque el gobierno lo que ha querido es sembrar una percepción en la gente. Una percepción de que van a ganar en primera vuelta, de que nos está apoyando el 80%. Esa es la percepción, ¿verdad? Pero la percepción no es voto, el voto es otra cosa. Cuando tú vas al pueblo, y yo tengo un trabajador, por ejemplo, que pagaba 900 pesos de luz, y le llegó de 3.200 la tarifa. Y tú le dices a ese trabajador que si va a votar por el PRM, quítatele de ahí, vos pregúntaselo de lejos. Sí. Cuando tú le preguntas a una gente de eso, cuando una mujer, la gente van a comprar un plátano y le cuesta 50 pesos y un huevo que le cuesta 8, ahora están regalándolo por la situación que hay. Pero ojo con eso, se paran de producir la gallina, eliminan la gallina y ahorita vamos a tener huevos mucho más caros, porque tuvieron que eliminar las gallinas madres, porque los huevos no se están vendiendo, y después ya no hay gallina madre, ni va a haber huevos, y hay que comprarlos, sabrá Dios a qué. Pero ¿cuánto cuesta una libra de yuca? Por encima de 40 pesos. ¿Cuánto cuesta una libra de batata? Por encima de 35 pesos. ¿Cuánto cuesta un plátano? Hasta 50 pesos. Y ustedes se creen que el que está comprando eso, esa gente del campo, esa gente de la ciudad, de los barrios, esas personas llanas que están comprando, están contentas con el gobierno. Mira, izquierda, yo fui. Mira, si el gobierno se lo quiere creer, que se lo siga creyendo. Yo fui al mercado del hospedaje y estuve hablando con la mayoría de los que compran y venden, y siempre llevo al hospedaje a tomar el pulso, de ver la situación. Y me dicen ellos que todos los días llegaban por lo menos 300 camiones cargados de diversos frutos, de todos los enseres que venden en el hospedaje. Y que ahora solamente de 300 y pico están llegando apenas están llegando 75 y 80. Yo le pregunté, ¿qué es lo que pasa? Que no hay producción porque está lloviendo. Me dice, sí, está lloviendo, pero no, la gente del campo está disgustado, la gente del campo está decepcionada, la gente no quiere sembrar. No sé lo que está pasando. Pero usted sabe que es otra cosa que ocurre. ¿Cuántos haitianos se habrán ido para su país? Yo creo que como el 60%. Si se va 1 millón de haitianos, ¿tú sabes qué se está yendo? 1 millón de consumidores. Sí. Por ejemplo, en el barrio, en la zona donde yo vivo, que hacen una señora que hace sopa y venden tostadas y venden refrescos, no se está vendiendo porque eran los haitianos que iban a comprar. Los carros públicos. Si compraban 20 gente, de las 20 gente habían 7 haitianos, ya no están los 7 haitianos. Ustedes ven cómo se va requebrajando la economía del país. Entonces, con esa situación que tiene el gobierno, fue que se inventó la ocupación, la guerra con Haití, para que aquí nada más se hable de Haití y la gente deje de hablar de los huevos, deje de hablar de los combustibles, deje de hablar de la delincuencia, deje de hablar de los verdaderos problemas que acusan a la República Dominicana. Profesor, ¿qué usted puede decir de las primarias que tuvieron lo del PRM, que dicen que bueno, que arrasaron con todo en este momento, que ellos son los que van a seguir en el gobierno porque fue un éxito? ¿Cómo usted ve esos números? No, mira, a nosotros lo de la primaria del PRM no nos preocupa, o sea, su primaria. Y bueno, ¿y por qué no tenían que hacerla así? O sea, ¿qué se estaba esperando? ¿Una guerra también? Porque es una primaria, una votación donde la gente va y vota, había que esperar que eso iba a ocurrir. Uno tiene su lectura de eso. Ellos dieron un boletín con el 51% de las mesas
dio el PRM un boletín y habían votado 400,000 personas con el 51. Y ahora el otro 49% fueron 700,000. Eso es imposible. 800,000. Eso es imposible, porque ya con el 50,000, si tú sacaste 400,000, tú vas a sacar 800, 810, 803. Votaron eso, de un padrón de 3 millones y algo que ellos tienen, obligando a los funcionarios públicos, obligándolo, llamándolo, porque ustedes observaron que en la mañana estaba floja la votación y comenzó a apretarse a partir de las 11. A los empleados públicos lo llevaban a votar. Y hay muchos testimonios de gente que no son de ese partido, que lo llevaron y lo amenazaron con votarlo si no iban a votar. Porque recuérdense que ellos pusieron en nómina, en el padrón del PRD, del PRM, pusieron a todos los empleados públicos vaciados. Y ya usted tiene que ir a votar obligado. Entonces, si hay que votar, a uno le dieron dinero, a otro lo llevaron obligado. Y si así, de un padrón de 3 millones, llegan a votar 800,000 personas, bueno, yo no sé cuál es el éxito. Pues cuando el PLD hizo su primaria, que estaba en el gobierno en el 19, votaron 1.900.000 personas. 1.900.000 personas. Cuando el PLD hizo su primaria y perdió las elecciones en el 20. Es decir, ustedes lo hicieron con 800,000 y están pensando en ganar. Y el PLD le votaron 1.900.000 y perdieron las elecciones. Bueno, seguimos conversando con el profesor José Izquierdo, presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, en este martes. Adelante, Bejarán. Bueno, con relación a lo que es el proceso electoral, ¿cuál es el principal problema que presenta la Fuerza del Pueblo con relación a la escogencia de candidatos para las elecciones, todas estas alianzas? ¿Ha habido algún tipo de inconveniente con relación a este caso? No, porque nosotros tenemos metodologías claras, donde hay un solo aspirante. Vamos a proceder, ya se comenzó el sábado pasado a proclamarlo. Ya ustedes vieron que el presidente Fernández vino aquí y proclamó a Demóstenes Martínez porque es nuestro único candidato, nadie más se inscribió. Y donde en el tema de los alcaldes, el tema de las encuestas y de los regidores y de los diputados son temas de encuestas. Las encuestas están en curso, conforme a lo que establece la ley. Creo que el día 17 hay que depositar en la Junta el resultado de las encuestas, se están llevando a cabo. O sea, todo el proceso va conforme a lo establecido. Profesor, y sin trauma también. Disculpe, ¿y cuál es la fecha que tienen estimada para la encuesta? Para la última encuesta, imagino que están encuestando siempre. Sí, se está encuestando. No, creo que es el 17 que hay que depositar. Porque cuando tú elegiste un método, tú tienes que ir a la Junta. Si elegiste primaria, la Junta va, como hizo con el caso del PRM, y la supervisa. Y la monta, ¿verdad? La supervisa. Si tú elegiste encuesta, tú tienes que notificar a la Junta que está haciendo las encuestas, quiénes son las encuestadoras, y tienes que llevarle los resultados de las encuestas a la Junta. ¿Por qué a la Junta? Porque si mañana la contienda entre tú y Bejarán, por ejemplo, para la alcaldía de Santiago, y se hizo una encuesta, la Junta tiene que saber qué fue lo que pasó y quién fue que encuestó. Eso no es de que, mira, la encuesta dijo que eres tú. Okay. No, eso no es así. Es la encuesta depositada en la Junta. Okay. Para que cuando se reclame en la Junta se abre, ¿no? Ustedes eligieron el método de la encuesta y mire lo que pasó. La Junta tiene que tener control de eso. Y nosotros, creo que es el día 17 que tenemos que tener depositadas todas las encuestas en manos de la Junta Central Electoral. ¿Esto lo van a publicar ustedes? Sí, claro, claro que sí. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Usted sabe que aquí las puertas están abiertas. Y cuando usted, gracias porque cuando usted la producción lo invita, usted siempre está disponible. Lamento que en este proceso usted parece que no tiene aspiraciones electivas. No. Ni en este ni en ninguno. Yo sé que los soldados fieles a la causa nunca... Mi última aspiración fue en el 2010. En el 2006 yo fui candidato, como tú lo señalaste ahorita, a alcalde por Santiago. Y en el 2010, como salí bien, me apretaba a hacerlo. Después vino la alianza con el Partido Reformista, que íbamos a llevar a José Enrique. Y yo me eché para atrás y ya no tengo
Izquierdo. ese tipo de aspiración. Ahora vamos a apoyar a los muchachos, a los jóvenes. A los jóvenes. Izquierdo, tú sigues peleando gallo. Sí. ¿Te No, gusta el gallo? no. ¿O tú crías gallo? ¿Cómo es? ¿Es una traba? Yo vivo de eso. ¿Tú vives de eso? Sí. Yo tengo una crianza extraordinaria. Soy de los criadores más reconocidos de este país. Vendo para Colombia, vendo para el Perú, vendo para Santo Domingo. Y me va muy bien, por cierto. Qué bueno. Profesor, diríjale ahí una invitación a su gente para que... Bueno, yo lo que quiero es felicitar a Santiago y felicitar a todo el país, porque en estos 3 años ya cumplimos con una fase, la fase más difícil, la fase de la fundación y la fase de la estructuración de la Fuerza del Pueblo, que ya culminamos. La mayoría de las provincias ya cumplieron su 100%, algunas provincias no la han cumplido y tenemos hasta diciembre para terminar de cumplir con el 100%, aunque llegamos a los 2 millones, que era la meta, ¿verdad? Pero hay provincias que tienen más del 100%, han aportado más, y hay otras que están por debajo del 100%. La meta es terminar en el 100% y ahora nos dedicamos ya exclusivamente al tema electoral. Ahora nuestra meta es electoral, ahora nuestra meta es ganar las mesas electorales, crear los equipos alrededor de las mesas, los delegados, formar a las personas que tienen que ver con toda esta parafrenaria para ganar el próximo proceso electoral. Bien. En eso estamos. Bueno, señores, ya está por aquí nuestro próximo invitado, así que vamos a pedirle a Javier, a la cuenta de 3,